Hablemos sobre factores en R. ¿Qué es factores? Factores van a ser una representación de variables categóricas. Ejemplos que vamos a desarrollar será, por ejemplo, el diferenciar en grupo masculino y femenino, tipos de ciudades en nuestro análisis, un tipo de música, horas de entrenamiento. Vamos a utilizar entonces una función llamada factor para poder trabajar vectores y transformarlos a una variable categórica que R entienda que estamos trabajando con una variable de tal tipo. Veamos en R. Factores entonces no es más que una variable categórica que nosotros hemos transformado. Vamos a trabajar nosotros en nuestro análisis de datos, Machine Learning y demás con este tipo. Vamos a comenzar entonces nosotros creando un tipo de vector. En este caso nosotros tenemos, véanse bien, una representación del sexo donde tenemos valores repetidos para hombre y para mujer, como podemos observar. Si yo ejecuto este vector será del tipo carácter, como pueden observar, ya que nosotros tenemos cadenas, en este caso. Pero yo le quiero decir a R que esto es una representación de una variable categórica, es decir, tengo grupo hombre y tengo grupo mujer. ¿Cómo puede R entender entonces hacer un cambio? Veamos entonces esto a manera de ejemplo. Si yo le digo a R que el número 1 representa un hombre y número 2 mujer, entonces R hará este cambio. Como pueden observar, nosotros iremos de este conjunto de datos, iremos entonces al otro. Hará un cambio R directamente, ¿verdad? Donde asignará 1 a hombre y 2 a mujer. Normalmente R trabaja en el sentido del abecedario, es decir, que al 1 le asignaría a mujer y 2 al hombre, pero también es posible que nosotros hagamos cuál es nuestra referencia, como veremos, ¿verdad? Si yo quiero que la referencia sea hombre, entonces podemos hacer ese cambio también, como veremos. Entonces, R lo que hará, como les mencionaba, hacer sea de aquí para acá o en reversa, ¿verdad? Así como nosotros debemos mencionar. Solamente vamos a tratar de que esto sea representado numéricamente, ¿verdad? Pero que siempre nos indique la etiqueta hombre y mujer respectivamente, que trabajemos. Entonces, ¿cuál es esa función que R nos ayudará en este caso? La función que nosotros vamos a utilizar se va a llamar factor. Como pueden ver, ustedes van a utilizar esta función que se llama factor y pueden utilizar algunas de las opciones que están aquí, ¿verdad? Hay algunas que están, por supuesto, predeterminadas y no es necesario colocarlo. Podemos observar aquí que los niveles está haciendo un arreglo con la función sort para poder entender cuáles son los niveles y también cuáles valores únicos, por supuesto, ¿verdad? Y que de manera predeterminada etiquete esos niveles de esta manera, ¿verdad? Entonces, veamos nosotros un ejemplo. Veamos bien, vamos a crear uno grande para que podamos observar. Vean bien esto que tenemos acá. Si yo también creo un vector que se llame género, ¿verdad? Vean bien que estoy utilizando una repetición. Esto se llama repetición. Aquí voy a repetir así como el vector anterior, sexo, pero de manera más grande. Estoy diciendo rep, que me repita la palabra male 20 veces. Ok, esto entonces podemos observarlo, que lo puedo ejecutar. Y lo que me hace es crear male 20 veces. Y en esta partecita de aquí me está diciendo female 30 veces. Pueden observar que yo ejecuto solamente esto porque lo estoy seleccionando. Lo selecciono solamente de esta manera. Y ahora la coma lo que va a hacer es hacer una concatenación. Es decir, este vector de 20 valores male y 30 valores para mujer. Como podemos observar acá. Ahora, si lo ejecuto todo esto, por supuesto va a guardarse en una variable que se llama gender. Vean bien que aún no tengo nada que sea una variable categórica como tal, ¿verdad? Vean bien que gender es 50 valores y es tipo carácter, ¿verdad? Tenemos ahí entonces eso. ¿Cómo lo hago entonces? Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar ahora esa función factor. También puedo determinar, si ustedes no pueden observar acá, si es factor o no, pueden utilizar isFactor. Es que esta variable gender es un factor, pueden observar que le estoy preguntando y me dice que es falso, ¿verdad? Como pueden observarlo acá. Me dice que es falso. Por supuesto, ¿verdad? Eso también lo pueden utilizar turbo. Ahora bien, vamos a preguntarle entonces ahora nosotros que sea hacer la conversión factor y le vamos a decir gender. Factor a gender. Ahora le estoy diciendo a R que aplique la función factor y lo convierta a una variable categórica gender. ¿Qué es lo que ha pasado? Observen bien acá. Me dice los niveles female y male. Como les mencioné, usualmente R trabaja con el abecedario, en el sentido del abecedario. Y vean bien que ha captado entonces female y male como los grupos que estamos nosotros trabajando. Pero vean bien que no tengo nada aquí. En la parte derecha, gender sigue siendo un vector carácter.
¿Cómo puedo hacer eso? Entonces asignamos que gender se le asigne, sea de esta manera o utilice un igual, cualquiera de las dos, para poder reasignar. Y ahora le digo que la variable categórica gender me lo guarde de esta manera y listo. Pueden observar aquí que algo cambió. Factor. Eso es lo que ha cambiado. Y si aplico gender aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Le reescribo y vean bien que me va a imprimir lo que anteriormente había hecho en la primera parte cuando llamé directamente esto, ¿verdad? Y ahora entonces le puedo preguntar que me indica, que me imprima todo eso que tengo anteriormente por acá. Y ahora entonces le digo cuál es la estructura, str. Entonces me va a decir cuál es esa estructura y me va a decir acá, aquí está. Lo que tengo es una variable categórica con dos niveles, male y female. Vean bien que habla del número 2, pero ¿por qué número 12? Porque los primeros valores, si se acuerdan, es hombre. El número 2, hombre, y el número 1 para mujer, como les había mencionado anteriormente, que es lo que usualmente iba a trabajar. Y así entonces hemos nosotros podido codificar un vector a una variable categórica en este caso.